escucha y también a los televidentes por UCB TV y por su radio también, la 103.5, para conversar sobre las novedades. Sí, estamos en una semana tremendamente importante y ya vamos a explicar por qué. Ya, déjeme ponerle ahí en pantalla inmediatamente su identidad, don Miguel Ángel Boto, Pedagogía Constitucional, Twitter, ahí está, YouTube también, y en el Instagram, Boto Quilpué, Boto con B alta, ¿no es cierto?, y doble T. Es importante destacar también que él es ingeniero comercial, que es docente, que es empresario, que es artista, canta, baila, hace su show, ¿no es cierto?, y fue ex convencional constitucional, y en esa calidad entonces como conocedor y político también sabe de lo que está hablando. Sí, porque el tema del baile está por ahí, ¿no? Ajá. Lo dije con... Soy coordinado, nada que decir, pero el tema del baile no lo hago mucho. Con todo respeto y cariño, y un recuerdo, digamos, para el fallecido Roberto Viking Valdés, usted es más o menos así unos saltitos. No, déjenme con Nino Bravo. Con Nino Bravo, con esa performance y ese estilo. Ya, ¿qué han hecho los expertos? ¿Capítulo 1 y 2 listo? Sí, claro, mira, es tremendamente importante recordarle a nuestras amigas y amigos que el texto que va a salir, y esto es de realismo puro, y esto estamos anticipando, así como anticipé que solamente iba a salir un miembro de los pueblos originarios, sí, ¿cierto? También voy a anticipar que el texto que se va a terminar el 6 de junio, es decir, prácticamente en 10 días más, y se entrega el 7 de junio cuando asumen formalmente los 51 consejeros electos, va a ser muy similar al texto final que se va a plebiscitar. Lo anticipo, lo anticipo. Pero en buena, digamos. Sí, bien, porque mira, sí, hay que ser muy, muy realista en este proceso. Efectivamente, el proceso que me tocó vivir a mí como convencional, el proceso pasado, mira, si lo llevamos a números, un poco mi parte profesional, estamos hablando que en su momento llegamos a 499 artículos que finalmente terminamos en el proceso de armonización final en 382. Y este texto supera apenas los 190, ¿ya? Lo que es un texto bastante razonable en términos de cantidad de artículos, porque el texto actual tiene 150 y tanto, y las constituciones con esta mirada minimalista están más o menos alrededor de los 150. Y además esto te permite poder generar democracia, la flexibilidad, que las nuevas legislaturas, los nuevos diputados, senadores que se van eligiendo en el tiempo, tengan la posibilidad efectivamente de poder ir adaptando las leyes, porque tienen una constitución que les permite avanzar, y no es una constitución cerrada que no te permite crear innovaciones desde el punto de vista legal y asumir los desafíos cada uno de los tiempos. Oye, yo sé que a ti no te gusta mucho interpretar, digamos, el momento político, porque tú estableces otra realidad, no sé todo lo que está haciéndose en términos concretos, pero digamos, cruce de palabras más o menos, digamos, ha estado bien, digamos, el trabajo de los expertos, se ha entendido, se han consensuado, se han dejado de lado las pugnas y esos gallitos que incomodan tanto en la política. Así se ha advertido. ¿Tú compartes? Sí, de todas maneras. Y además que hay que también ser muy, muy realista, como decía anteriormente, porque el nuevo consejo que ha sido elegido tiene 33, 34 representantes de derecha. Y no sabemos que con 31 representantes pueden modificar, pueden hacer en el fondo lo que quieran. Y en este sentido, responsabilidad y visionando este nuevo escenario político después de la elección del 7 de mayo, el Consejo de Expertos, sin lugar a duda, que ha dicho, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Para qué vamos a seguir discutiendo cuando tenemos una mirada política, un sector político que va a ser mayoritario? Por lo tanto, ahora, los mayores acuerdos son mejores, y aquellos que no estamos de acuerdo, entonces no van a artículos, y ¿qué es lo que hacen en jerga futbolística? Le tiran la pelota, ¿cierto?, al Consejo. Ya, ahora no sé cuál sería la analogía en términos deportivos, ¿no es cierto? Pero ahora tirar la pelota. Sí, no, claro. Es decir, tirar la responsabilidad, porque si ellos quieren agregar alguna nueva norma, que ellos la propongan. Correcto, ya, pero ahora viene el partido real, ¿no es cierto? El de Grandes Ligas, digamos, a donde la política tiene que trabajar.
Sí, pero por eso yo te digo, yo creo que mi mirada desde la pregunta tuya que me haces de mi análisis político, yo creo que la discusión va a estar muy centrada en aspectos muy específicos, como por ejemplo algunas de las enmiendas que fueron rechazadas. Bueno, sí, ¿ya? que vamos a entrar que al vamos a detalle. entrar ahora en Pero detalle. Miguel Ángel, sí, para cerrar el tema, eso es el trabajo de los consejeros, ¿no es cierto? Pero el ambiente en el entorno es lo que más o menos fricciona, digamos, y acalora un poquito el tenor de este diálogo. Sin lugar a duda que en la medida, dado la mayoría que ganó la derecha, digamos, en el Consejo, en la medida que mantengan un diálogo más fluido, de mayor consenso y de mayor apertura a ciertas normas específicas de expectativas más del centro y de la izquierda, creo que van a cumplir un objetivo de político tremendamente importante, porque ellos sí están mirando sin lugar a duda que la presidencia de la República para el próximo periodo, cuando Gabriel Boric termine su mandato, y por lo tanto la prudencia yo creo que va a ser una virtud en la cual van a tener que aferrarse mucho si están pretendiendo ganar este segundo partido. Ok, vamos al detalle entonces. Claro, estimado. Mira, respecto al tema de la fecha, para que vayan sabiendo, ¿cierto? Y recordando, además, este martes se inició este proceso tremendamente importante, porque efectivamente ya se inició el proceso de votación de los 14 capítulos, como fuimos diciendo en su momento, que fueron acordados, porque el 15 estamos hablando de disposiciones transitorias. En los 14 capítulos se presentaron una serie de normas. Bueno, esas normas fueron aprobadas, se estableció el texto general. Después se dio un proceso para presentar las enmiendas, fueron 16 enmiendas, entonces ahora están votando estas enmiendas para ver cómo queda definitivamente el texto final. Lo han hecho todos los días, prácticamente están avanzando de un capítulo diario, y ha habido, como conversábamos recién con Jorge, un tremendo consenso. Y yo quisiera en esta oportunidad entonces poder plantear algunos aspectos que me parecen, a mi juicio, los más relevantes, Jorge. El primero es respecto al tema del detalle, ¿no? El Estado Social y Democrático de Derecho. Ya. O sea, claramente es bueno que la gente sepa que esto cambia un paradigma de la forma como estábamos entendiendo el derecho constitucional de acuerdo al texto vigente. Ya. Tú sabes que muchos critican que el Estado subsidiario, que esta Constitución, además de quien la inició y quien la firmó inicialmente, fue en un proceso de dictadura, aunque haya hecho algunas modificaciones Ricardo Lagos que podrían haber sido relevantes, el 2005 siempre queda ese sesgo histórico, por lo tanto cambiarla es tremendamente importante. La mayoría además, fue aceptado, digamos, aprobado. Exactamente. Incluso republicano. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Que el Estado Social y Democrático de Derecho te cambia el paradigma, porque ya el Estado asume un rol protagónico para la satisfacción de los derechos sociales de manera progresiva y con el concepto de la responsabilidad fiscal. Entonces, todo esto en un ámbito, porque hay distintas formas de mirar el Estado Social y Democrático de Derecho, y aquí ellos consensuaron tener una mirada desde la libertad. Es decir, perfecto, el Estado asume mayor protagonismo, y te voy a leer algunas citas, pero en el ámbito de la libertad. Por ejemplo, lo que implica un Estado Social y Democrático de Derecho se entiende como un instrumento idóneo para dar consecuencia efectiva a la dignidad. ¿Y por qué a la dignidad? Porque esto fue lo primero que se escribió en este nuevo texto. Dice: la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y de la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derecho. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y su forma jurídica de organización. Chile se organiza entonces, ¿cierto?, como consecuencia de este concepto de la dignidad, se organiza en un Estado social y democrático de derecho que reconoce derechos y libertades fundamentales. Y aquí está la clave, y por eso se llegó a consenso, porque estamos hablando de Estado social y democrático de derecho, pero reconociendo los derechos y las libertades fundamentales, y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Oye, perdón, ¿qué es lo que es responsabilidad social? Que es también responsabilidad fiscal. Ya, correcto, pero eso es bien subjetivo también de quién, la administración que esté de turno, ¿no? Porque yo te puedo decir, el ministro de Hacienda en su momento, la responsabilidad fiscal, no sé, es tanto. Y otro dirá que esa no es responsabilidad. Mira, justamente... O no ser responsable, fiscalmente hablando, ¿no? Mira,
todos estos conceptos se van a ir aterrizando Es que posteriormente ese es en el materia de ley, y además se va a ir estableciendo también en la medida que uno pudiera hacer una denuncia, ¿cierto? Claro. O una demanda ante Los tribunales. ámbitos y los márgenes. Exacto, se va a ir, la misma jurisprudencia también va a ayudar, la misma academia del mundo del derecho, los abogados constitucionalistas de las distintas universidades van a ir precisando este concepto con el tiempo. Lo importante es que la gente entienda que fundamentalmente el concepto de la responsabilidad fiscal es decir, yo no puedo estar con una lógica de gastar más de lo que me ingresa. Ese es el primer tema concreto, es decir, si tú tienes una casa y te estás endeudando y estás gastando más en arriendo, estás gastando más en vehículos, etcétera, etcétera, más temprano que tarde vas a quebrar, que es lo que pasó, ¿cierto?, con Egipto, que ha pasado con algunos países. Es que ¿sabe cuál es? Es que el tema de la responsabilidad es bien pesado, digamos, hay que entrar minuciosamente al detalle, porque yo te puedo decir, a ver, yo puedo generar, ¿no es cierto?, ya que estamos hablando de la reforma tributaria, que incluso puedo proyectar, ¿no es cierto?, que va a entrar a las arcas fiscales tanto. Pero primero hay que tener esa reforma tributaria, tiene que responder esa reforma tributaria y tienen que llegar las platas. Entonces uno puede a futuro hacer apuestas y no sé si eso sería responsabilidad fiscal también. Entonces hay que entrar al detalle. ¿Eh? Sí, de todas maneras. Y además que esto uno siempre espera que sea en una clara coordinación, al menos, ¿cierto?, con el Banco Central, para efecto de que no vaya a provocar mayores impactos lo que es el tema de la inflación, sí, que el Banco Central regule la tasa de interés, ¿cierto?, sí, para ir regulando estos aspectos. Hace poco dio a conocer una noticia de que quedaron todos los bancos tiritones. Sí, claro, porque al final no conocemos el detalle del informe y que termina siendo privado. Podría eventualmente haber un sismo económico, por lo tanto nos vamos a resguardar. A la banca privada no le gustó, pero bueno, es parte del debate económico que también, y es bueno que también es sano que se dé. No es bueno siempre tener una única opinión en estos temas. Por lo tanto, estos aspectos, cuando hablábamos de mezclar la responsabilidad fiscal, mezclar un Estado social protagonista, que efectivamente la Constitución dé paso y le dé base constitucional para que se aprueben una serie de leyes y también la política pública vaya en dirección de satisfacer las necesidades de todas las chilenas y chilenos a través de garantizar el fiel cumplimiento de los derechos sociales. Bueno, tiene que estar en el marco de la libertad y además tiene que estar en el marco de que la solución no solo la da el Estado, sino también los privados. A mí me parece, Jorge, tremendamente interesante, me parece tremendamente inteligente, flexible y sensata la forma como quedó escriturado este artículo y cómo estamos definiendo el Estado de Derecho. Me parece que este es el camino correcto. Mira, de hecho, hay otros constitucionalistas que dicen esto es darle un mandato a la autoridad para seguir implementando con mayor vigor el Estado social y democrático de derecho que en mayor o menor medida se ha desarrollado en Chile en los últimos decenios sobre el reconocimiento también de una serie de necesidades. Y nos vamos acercando entonces a lo que nosotros el proceso pasado hablamos de, nos acercamos al concepto de la solidaridad en la sociedad. Y por eso es que, ¿cierto?, los que más tienen, quienes tienen que más aportar, ¿cierto?, a los que menos tienen. Y a los que menos tienen, bueno, tratar de, sin lugar a duda, de manera responsable y progresiva y satisfaciendo los derechos que se están estableciendo, en este caso, en el artículo 17 del nuevo texto. Ya. Lo otro importante también... Está mirando la hora, por eso que mira para abajo. Sí, claro, miro la hora. Porque y tiene que enfocar, porque... Claro, porque estos lentes son para la presbicia, los que ya pasan los años, no vemos mucho de cerca. Yo no tengo idea de eso. Y de lejos no se hagan leso con la edad. No. Sí. Usted tiene... No vamos a decir la edad suya, porque después de... No, usted tiene 32 años tiene usted. No, 47, yo lo reconozco sin ningún problema. No, yo tengo mucho menos. Pero por los que están escuchando la radio, póngase por la voz, serio, con mi voz más gruesa, póngase serio, representa la política nacional. Sí, ya, no nos pongamos así. Bueno, el reconocimiento de los pueblos indígenas también es otro elemento que me parece importante, que también se fue sancionado y va al texto, que el Estado también reconoce. Otro concepto cierto dentro de este ámbito, la interculturalidad, como un valor de la diversidad étnica y cultural del país, y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad y respeto recíproco,
que es muy importante. Es decir, no aceptar que una determinada cultura, ¿cierto?, se quiera imponer a otra, sino que tiene que haber un sentido de igualdad y de respeto recíproco. Por ejemplo, imagínate tú que quieran tomar un determinado terreno en la ciudad de Quilpué, por ejemplo, ¿ah? Y dicen, no, nosotros somos reconocidos, nos reconocen nuestra interculturalidad y por lo tanto nosotros queremos ponernos acá y hacer todas nuestras manifestaciones culturales, ¿ah?, como pueblo. Pero resulta que al lado puedes tener tú un grupo ecológico que quiere hacer otra cosa. Entonces aquí tiene que haber una reciprocidad, tiene que haber un respeto, tiene que haber en condiciones de igualdad este tema. O sea, nos reconocemos sí, pero en condiciones de igualdad y de respeto recíproco, ¿ah? Entonces, ¿qué pasa? Que el día de mañana tú podrías alegar en base al texto constitucional que están discriminando. No hay una condición de reciprocidad y de igualdad. Sí, por eso que es muy, muy interesante este tema. Y bueno, también el segundo día ya pasó al segundo capítulo, que es el titulado como Los derechos y libertades fundamentales, garantía y deberes constitucionales. Esto es tremendamente importante porque aquí se habla como concepto general del desarrollo progresivo para lograr la plena efectividad de estos derechos. Y esta palabra también es muy importante, porque es muy distinto decir para el desarrollo, ¿cierto?, de la plena efectividad de los derechos, a decir el desarrollo progresivo. Porque así nos entendemos entonces como sociedad que las necesidades nunca se terminan de satisfacer, siempre van a surgir más necesidades, es como el derecho a la vivienda, siempre van a haber, ¿cierto?, nuevas generaciones, nuevos matrimonios, y por lo tanto esto es un tema que, o sea, no va a haber una vivienda esperando que alguien se case para que la ocupe. Vamos a tener primero la necesidad y después la política pública tendrá que ver cuántas faltan y así, ¿cierto?, en conjunto, como lo dice el primer artículo, con el mundo privado, satisfacer el Estado con el mundo privado estas necesidades y el fiel cumplimiento de los derechos sociales. Mira, son temas que a mí me parecen absolutamente relevantes. Hay varios, ¿ah? Sí, exactamente. Claro. Y lo otro que te quería comentar, ya como va pasando el tiempo, es el tema de la participación ciudadana. Lo habíamos conversado y definitivamente quedó en este texto, que es que la ciudadanía tenga la posibilidad, dos cosas, de presentar proyectos de ley y en segundo lugar, una vez que la ley haya entrado en vigencia, también la posibilidad de derogar una parte o toda una ley en la cual por X motivo se podría haber afectado. Entonces, esto también es un tremendo cambio de paradigma. Estamos valorando la ciudadanía y le estamos dando la posibilidad de que pueda presentar proyectos de ley, cumpliendo una serie de requisitos, ¿cierto?, que es una cantidad de firmas. Exacto, seguramente claro. Vamos a aplicar el tema de la clave única, ¿ya? Y por último quisiera referirme a Jorge a que el 7 de junio, cuando asumen los consejeros constitucionales, ellos van a tener 40 días de plazo, ¿eh? 40 días de plazo para poder presentar enmienda al texto que les entregó el Consejo de Expertos. 40 días que van a poder decir los consejeros constitucionales elegidos, que son 51, como lo recordábamos, para decir, mire, ¿sabe qué? Yo quiero que esta norma se modifique, o se sustituya, o se derogue, o adicionar alguna norma nueva en el ámbito del artículo, del capítulo, y en el ámbito del respeto a los 12 bordes, se va a poder hacer. Y también aquí viene lo importante, que la ciudadanía también lo puede hacer. Y lo puede hacer con qué requisito. Van a tener 30 días la ciudadanía para poder presentar enmiendas a través de la plataforma que va a poner a disposición el Consejo Constitucional. 30 días se va a tener que reunir a lo menos 10.000 firmas y tiene que ser a lo menos en 4 regiones, ¿ya? Es decir, va a haber un plazo de 30 días, a lo menos en 4 regiones y a lo menos 10.000 firmas. Entonces, usted, amigo y amiga que está escuchando este programa y viendo este programa, si usted tiene una idea, una vez que conozcamos el texto definitivo el 6-7 de junio, usted estudie el texto constitucional. Van a ser aproximadamente 198 artículos, Jorge, a diferencia de los 382 que quedaron en el proceso pasado, es decir, prácticamente 200 menos. Usted léalo, estúdielo, y si considera que puede agregarla, usted va a poder entrar a una plataforma que nos van a dar a conocer en su momento con su clave única, y después usted puede viralizar esta propuesta, y si reúne las firmas, se va entonces derechito a la comisión, que se van a mantener las mismas 4 comisiones del Consejo de Expertos.
se Y mantienen bueno, los mismos como nombres. se ha abierto, digamos, la posibilidad de participación directa. Exactamente, así que estamos dando un paso como país tremendamente importante, que es valorarnos nosotros, que no solo los legisladores tienen la posibilidad de elaborar proyectos de ley, sino también la ciudadanía, y lo iniciemos este nuevo proceso con la posibilidad entonces, así como lo tuvimos el proceso pasado, que eran 15.000 firmas, ahora esto bajó a 10.000, con la diferencia que tiene que ser a lo menos en 4 regiones y va a tener solamente 30 días. Los plazos acotadísimos, queda poco tiempo, así que sigan atentos. Lo que estoy recomendando siempre, vaya a la página web que se llama procesoconstitucional.cl. Están los videos de la audiencia, está lo que va pasando día a día, y así usted se puede nutrir más en esto que nosotros le llamamos, ¿cierto?, pedagogía constitucional, porque es nuestra obligación y nuestro sentido republicano de estar al día de lo que pasa y lo que nos va a afectar a nosotros durante quizás 30 o 40 años siguientes. Así que oye, pero quedó acá. varias cosas pendientes, ¿eh? Sí, claro, se hace cortito. ¿Qué pasa con los acuerdos, ¿sí?, digamos, internacionales? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las elecciones? El tema del sistema, umbral. Claro, el sistema político. Ayer se dio el tema de los partidos políticos. ¿Los también. 4% al final? ¿En cuánto? Estaría quedando un 4%. Ya. Y además el tema de las órdenes de partido. Para evitar además, los díscolos, eso claro, es el fondo, y si el díscolo se va del partido, deja de ser parlamentario. Entonces hay que fortalecer los partidos políticos, porque eso significa poder evitar que se le mienta a la ciudadanía. Mire, yo voy por el Partido Socialista, voy por la UDI, qué sé yo, y después salgo elegido y me retiro. Y después voto como quiero. Eso le da poca seriedad y poca estabilidad. Así que son temas muy de fondo que necesitamos generar mayor estabilidad democrática, y eso se genera, sin lugar a dudas, fortaleciendo a los partidos políticos y minimizándolos, porque tenemos hay mucha fragmentación. Ok. Estimado, un gusto como siempre. Encantado. Nos encontramos el próximo viernes. Yo creo Con que nuevas esto le novedades. hace bien al país, le hace bien a una ciudadanía empoderada, que yo sé que es un término que se está bien manoseado, ¿no es cierto? Pero de todas maneras eso es lo que estimamos, tratar de ayudar cívicamente, digamos, Así, pues, estamos haciendo estos educación datos. física a través de la pedagogía constitucional. Así, ¿Educación física, dijiste? Educación cívica ya. a través de pedagogía constitucional, el UCB, TV y UCB Radio, y Lo otro ponte online. Pues. lo otro lo dejamos pendiente, la educación física, para otro rato. Oye, en el texto anterior se hablaba del tema del derecho al deporte, Sí. de la recreación. Bueno, es importantísimo. Acá no va, no va. Porque si no tendríamos un catálogo tremendamente largo de derechos, y eso se verá en materia de ley. Eso no significa que no se va a ver nunca, sino que en rango constitucional no se va a ver, que es distinto. Ya, cuídate, que estés muy bien, Igualmente. Chao, gracias. Ahí está Miguel Ángel Boto, para que ustedes lo sigan también en las redes sociales. Estuvo todo el rato ahí claramente definido cómo se contactan con él, digamos, para seguir interviniendo y matizando estas conversaciones de este segundo proceso constitucional. Pausa, estamos en la mitad del programa, ya vuelve Ponte Online.